a empezar con el siguiente tema llamado tema 8.1 del siglo XVIII, contexto histórico y cultural. Bonita la edición. Así es que vamos. Bueno, pues para introducirnos en el siglo XVIII, en el llamado siglo de las luces, pues estamos delante de esta obra, que es La familia de Felipe V, obra de uno de los artistas que trabajaron en la corte de los Borbones españoles del siglo XVIII, que fue el pintor Van Gogh. Aquí nos encontramos con Felipe V, el iniciador de la dinastía, primero de dichos reyes, su sucesor, Fernando VI, y en un extremo, y quizás quizás sin ese aspecto de anciano venerable con el que nosotros identificamos su figura, el futuro Carlos III. Naturalmente, pues en el cuadro están representados sus respectivas esposas. Doña Bárbara de Braganza, Isabel de Farnesio, la segunda de las esposas de Felipe V, y clave pues para entender también la compleja sucesión de Felipe V y de Fernando VI, así como los avatares de la política exterior española ya por mediados del siglo XVIII. Y ya en último lugar, la futura reina María María de Sajonia, que falleció pues no mucho tiempo después de que Carlos III llegara al trono de España. Bueno, sobre el contexto histórico. Bueno, al igual que en el siglo XVII y en el siglo XVI, en el siglo XV, ¿cómo era la sociedad de la época? Bueno, pues era una sociedad en un proceso de transformación, pero donde se daban las mismas estructuras sociales anteriores. Hay que señalar que se mantenía la sociedad estamental, dividida a su vez en dos estamentos claramente diferenciados, aunque en realidad por aquel entonces hablaba de tres. El estamento privilegiado,
el estamento no privilegiado. Bueno, algo que ya de todos modos pues hemos visto pues, en la introducción del barroco. El estamento privilegiado estaba formado por la nobleza y el clero y se caracterizaba en el hecho de que estos privilegios se materializaban en que no pagaban impuestos, gozaban de leyes especiales, podían cobrar rentas, mientras que el estamento no privilegiado, integrado por los campesinos y los burgueses de la época, tenían que pagar impuestos, estaban sometidos a la legislación común y estaban además marginados de los principales cargos públicos. De todas maneras, la situación en el siglo XVIII empezó a cambiar y esto explica lo que luego terminará sucediendo. Por un lado, tuvo lugar el ascenso de la burguesía. Y claro, la existencia de una burguesía cada vez más enriquecida la hace ser cada vez más consciente de su situación. Consideraban que su poder económico no estaba en consonancia con su posición en la sociedad de la época. Con lo cual empiezan a cuestionarse el orden social existente. Pero luego, por otro lado, también sucede un fenómeno opuesto. Mientras que había miembros de la burguesía que cada vez eran más ricos, la Iglesia y sobre todo parte de la nobleza cada vez tenían menos recursos económicos. La economía se estaba transformando y la posición de la que gozaban con anterioridad les estaba, desde su punto de vista, perjudicando. La servidumbre había ido poco a poco desapareciendo, con lo cual pues los campesinos podían abandonar las tierras, ya no estaban atados a ellas porque ya no eran siervos de la tierra. Además, los privilegios jurisdiccionales que tenían la nobleza y el clero habían ido siendo suprimidos por la corona, porque lo que trataba era de reforzar su autoridad. Y si se mantenían esos privilegios jurisdiccionales, pues entonces los nobles y la Iglesia iban a tener una posición más fuerte para oponerse a esas monarquías absolutas de la época. Con lo cual, pues esto llevaba a que cada vez cobraran menos rentas en sus latifundios.
Porque al fin y al cabo pues no solo se cobraba por cultivar o por pastorear o por obtener madera y frutos de los bosques, sino también por transitar por determinados lugares, por cruzar determinados puentes, por entrar o salir de determinadas localidades que estaban dentro de lo que era su jurisdicción. Así que claro, ellos cobraban cada vez menos dinero y curiosamente su nivel de vida iba en aumento. Los gastos no estaban en relación con los ingresos que tenían, lo cual pues evidentemente les hacía también pretender no solo mantener esos privilegios, sino recuperar aquellos que hubieran podido traer. Bueno, para hacernos también de todas maneras pues una idea de, pese a ese tipo de problemas que se les planteaban a los nobles de la época, pues aún así pues mantenían un estilo de vida suntuoso, como nosotros por ejemplo podemos adivinar en esta obra de Sir Joshua Reynolds, la familia del duque de Marlborough. Bueno, de todas maneras, hay que señalar que esta era una de las familias nobiliarias más importantes del Reino Unido, o al menos una de las más conocidas. Entre los miembros de dicha familia estaba ni más ni menos que el mismísimo Winston Churchill, que no fue el heredero del ducado, por cierto, era el segundo hijo varón de la familia. Bueno, al igual que en otros aspectos, como en la política o en la economía, una excepción será el Reino Unido. Bueno, la composición social por aquel entonces que existía en el Reino Unido era, digamos, más compleja y fue fruto, digamos, del desarrollo económico, pero también de las propias estructuras sociales que existían por aquel entonces. ¿Qué era lo que pasaba en el Reino Unido? Bueno, si en el resto de Europa había una minoría privilegiada y una inmensa mayoría no privilegiada, en el caso del Reino Unido, digamos que las fronteras estaban algo más difusas. Bueno, cuando estamos pensando en alguien perteneciente a la nobleza, estamos pensando en alguien que lo que hacía era vivir de las rentas y no llevar a cabo ninguna empresa, ningún tipo de negocio. Nada que supusiera pues, cualquier tipo de esfuerzo que, digamos, se alejase de ese ideal de nobleza que existía por aquel entonces, en el cual se pensaba que los trabajos manuales y remunerados eran propios del llamado pueblo llano. Sin embargo, en el Reino Unido, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues curiosamente con una relación un tanto estrecha y espacios comunes entre los miembros de la burguesía y los miembros de la nobleza. Bueno, por un lado, además de la alta nobleza, que al fin y al cabo pues eran personajes que tenían posesiones y gozaban de una posición de privilegio que les llevaba también a ocupar cargos de relevancia en lo político, existía la denominada como gentry. ¿Y la gentry que era? Pues eran aquellos que pertenecían a la baja nobleza, pero que se habían convertido a su vez en terratenientes agrícolas.
Es decir, que con el paso del tiempo habían aumentado sus posesiones. Así que en cierto modo, pues la Becky venía a ser una clase social que estaba en una posición intermedia entre la alta nobleza y la burguesía, porque además se daba en el campo británico una circunstancia muy singular. Bueno, debido a las leyes de acercamiento, de las cuales ya os hablaré más adelante, aquellos que eran pequeños agricultores van a tenerse que poner al servicio de aquellos que eran grandes propietarios. Pero no se van a convertir en siervos, sino que simplemente van a ser trabajadores remunerados, van a ser jornaleros. A todo ello, pues había que sumar también la importancia cada vez mayor de la burguesía, enriquecida por el comercio, por las actividades bancarias, y ya en la segunda mitad del siglo XVIII por el desarrollo de la industria, al mismo tiempo que aparecía el proletariado, es decir, los obreros que trabajaban en la incipiente industria, en las minas y en las áreas portuarias. No menciono el ferrocarril porque el ferrocarril como tal no aparecerá hasta el siglo XIX. Bueno, fruto digamos también de ese esplendor que vive la Inglaterra del siglo XVIII, están edificios como este. Los miembros de la nobleza de la época, a imitación de las llamadas villas paladianas, pero también como una suerte de reflejo de los grandes palacios reales, se van a construir palacios en la campiña, donde también va a haber jardines decorados con fuentes, con obras de arte y con materos. Así pues, por ejemplo, tenéis este edificio, el Palacio de Woburn Abbey, perteneciente al conde de Belfort. Palacios pues, que de todas maneras, en muchas ocasiones, pues reconocemos pues, de películas y series de televisión. En muchas ocasiones pues, sirven de escenario a dichos rodajes.
por otro lado, con respecto a la política, pues hay que señalar que la monarquía absoluta era la forma de gobierno más común. Las dos excepciones más importantes fueron las Provincias Unidas, por un lado, donde los príncipes de Orange tenían que compartir el poder con las élites de las provincias, integradas esas por burgueses acaudalados, y por otro lado el Reino Unido, que en el siglo XVIII pasa a denominarse así. ¿Provincias Unidas es lo que hoy sería Países Bajos? Sí. Sí. Porque los Países Bajos, como la denominación de un país propio, como tal, surge en 1815, cuando se crea el Reino de los Países Bajos, que integraba la actual Holanda y a Bélgica. Aprovechado, bueno, pues a la izquierda tenéis el retrato de Ana de Inglaterra, que pasó a ser reina de Gran Bretaña por el Acta de Unión. ¿Y qué es lo que supuso esto? Pues que los monarcas dejaron de tener el título de Inglaterra y Escocia y pasaron a ser reyes de Gran Bretaña, al mismo tiempo que también lo eran de Irlanda, de que luego la denominación fuera la del Reino Unido. Luego, por otro lado, pues la mayor inestabilidad que vivieron las Islas Británicas en el siglo XVIII se debió a una cuestión sucesoria. Bueno, existía el problema por aquel entonces de aquellos que habían sucedido al rey Jacobo II Estuardo, que había sido depuesto. Por un lado estaban los jacobitas y estaban aquellos pues, vinculados a la casa de Orange. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en el siglo XVIII? Bueno, pues la corona acabó en manos de este personaje, Jorge I de Hannover. Bueno, curiosamente, Jorge I no era rey cuando fue coronado, sino que era príncipe elector de Hannover. Debido, pues evidentemente, a los enlaces matrimoniales y a la muerte sin descendencia de la reina Ana, pues él acabó siendo coronado. Con lo cual,
se inició esta dinastía, la Casa de Hanover, que es actualmente la que ocupa el trono del Reino Unido. Claro, la dinastía ahora se llama Windsor, pero es que el nombre le cambiaron durante la Primera Guerra Mundial. El nombre de la Casa Real Británica se llamaba demasiado alemán y por mucho que les rechinara, pues prefirieron cambiarle el nombre y pasó a denominarse como la Casa de Windsor. Bueno, con respecto a las relaciones internacionales, bueno, pues cabe señalar lo siguiente, y es que en el siglo XVIII hay que señalar, en primer lugar, lo que sucede en Europa y en segundo lugar, lo que sucede en el resto del mundo. Bueno, si el siglo XVII fue el siglo de la decadencia española, el siglo XVIII fue el de la decadencia francesa en Europa. Y eso sucedió por una cuestión muy simple, por la guerra de sucesión española. Nosotros generalmente pensamos en las guerras que han tenido lugar en España como si únicamente hubieran afectado a España y no en las implicaciones que han tenido internacionales. La guerra de sucesión española, que también volveremos a ver, fue un conflicto también europeo, en la que se enfrentaron Francia y la corona española contra las principales potencias de la época. Y claro, pues por aquel entonces el rey de Francia era Luis XIV. Y Francia había participado en una larga sucesión de guerras durante el siglo XVII. Eso le permitió a Luis XIV convertirse en el monarca hegemónico de Europa. Pero con el cambio del siglo, Francia estaba exhausta. Y claro, la guerra de sucesión española fue la que le permitió a Felipe V establecerse en el trono español. Pero en el contexto europeo, las armas francesas y españolas sufrieron el envite de sus adversarios, entre ellos el Reino Unido por un lado y el Imperio austrohúngaro o austriaco por otro. Claro, esta situación no se revirtió a lo largo del siglo. En diferentes guerras en las que participó en Francia, pues el resultado que obtuvo, digamos, no le permitió recuperar la posición de antaño, e incluso, pues ya en la guerra de los 7 años, pues Francia sería derrotada por el Reino Unido. Pero de todas maneras, el hecho de que Francia perdiera esa posición hegemónica no quiere decir que surgiera
otra potencia que se impusiera al resto, sino que surgen nuevos estados que hacen que dentro del continente europeo existiera, digamos, una suerte de equilibrio, o por lo menos otra relación de poderes dentro del continente. Bueno, en primer lugar, el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco en el siglo XVIII obtuvo una posición de gran importancia en el centro de Europa. A finales del siglo XVII había logrado imponerse en sus disputas frente al Imperio Turco y había conquistado territorios que estaban en su poder, como el Reino de Hungría. Tras la Guerra de Sucesión Española, el Imperio Austriaco se hizo con territorios en Italia, y aunque perdió algunos de ellos, siguió, digamos, controlando al menos el norte de dicho territorio. Ello, pues digamos que vendría a compensar la pérdida de relevancia del antaño Sacro Imperio Germánico en territorio alemán. A su vez, a inicios del siglo XVII, del siglo XVIII, surge una nueva potencia en Europa, el Imperio Ruso. Si el Imperio Ruso había vivido un momento de expansión a costa de la decadencia de la Horda de Oro y de los Kanatos, lo cual permitió su expansión en el extremo oeste de Europa y hacia Siberia, quien pone definitivamente en el tablero de Europa a Rusia fue Pedro I el Grande. Pedro I no solo trató de modernizar el país y asemejarlo al resto del continente, abandonando pues las costumbres, tratando de abandonar las costumbres y tradiciones medievales, sino que también emprendió una serie de campañas militares contra los turcos y sobre todo contra los suecos, con el fin pues, de hacerse con la hegemonía del Báltico. A todo ello, pues debido también a ese talante absolutista y despótico, pero también modernizador del monarca, cabe señalar un hecho, y es que Pedro I abandonó Moscú, la sede de la corte y auténtico centro cultural y religioso de Rusia, y creó una nueva capital y corte, San Petersburgo, creada pues literalmente de la nada, en una zona pantanosa. Bueno, luego a la derecha tenéis a este personaje, Federico Guillermo I de Prusia, conocido popularmente como el Rey Sargento. Prusia era un pequeño estado alemán en el norte que era uno más de los diferentes territorios que conformaban por aquel entonces Alemania. El territorio de su reino estaba formado por un lado por Prusia y por otro lado los territorios correspondientes al electorado de Brandenburgo, es decir, lo que vendría a ser
Berlín y sus alrededores. Federico Guillermo fue un rey reformista, pero prácticamente solo en una cosa. Lo que quería era convertir a su país en una potencia militar para hacerse respetar. Así que, por tanto, lo que hizo fue reformar el ejército, modernizándolo y sentando las bases del que será uno de los ejércitos de tierra más poderosos en el siglo XVIII. Sin embargo, pues en cuanto a las campañas militares que llevó a cabo Prusia en dicho siglo, pues quien destacó pues fue evidentemente su sucesor, el futuro Federico el Grande. De todos modos, pues entre padre e hijo hubo una relación la cual habría que calificar como un poco de difícil. Y claro, con la aparición de dichas potencias hacía que en el tablero de ajedrez de Europa pues las relaciones fueran complejas, que se buscaran alianzas y que se buscara pues también expandirse a costa de otros territorios. Al tiempo que tenía lugar la decadencia francesa, también tenía lugar la decadencia de otros países que sufren, digamos, la expansión de estos estados que pasan a tener un papel muy destacado en esas relaciones internacionales. Por un lado, el Imperio turco entra en decadencia. Algo ya visible a finales del siglo XVII, se constata de manera evidente en el siglo XVIII. Y aunque seguían controlando los territorios en Oriente Próximo y en el norte de África, su presencia en el Mediterráneo había ido languideciendo. Y por otro lado, sus territorios europeos se verán reducidos a la margen derecha del Danubio, controlando aún así bastantes territorios, pero no evitando pues, digamos, la presión sobre los mismos. Incluso también en la propia región del Cáucaso, ambicionado por los rusos. Y a ello también habría que sumar la decadencia de Suecia. Bueno, esto digamos que es algo que nos puede sonar un poco extraño. Suecia fue una gran potencia en la época. Bueno, hay que explicar lo siguiente. Tras la guerra de los 30 años, Suecia vivió un momento de expansión que se vio reflejado sobre todo en las costas del mar Báltico. Suecia en el siglo XVIII no era solo la Suecia actual. Tenía territorios en el norte de Alemania, controlaba Finlandia y también poseía las actuales repúblicas bálticas, o al menos buena parte de su territorio, salvo aquellas partes que formaban parte de Rusia o de Polonia. Así que claro, Suecia se convirtió en el rival de Pedro I el Grande. Tras una guerra, pues evidentemente esa posición hegemónica de Suecia en el Báltico llegó a su fin.
potencia del norte de Europa. Y luego ya en tercer lugar, cabe señalar la desaparición de Polonia como país. Todavía a mediados del siglo XVIII, Polonia era un reino bastante extenso que se extendía también por territorio lituano, bielorruso y ucraniano. Pero claro, el hecho de que sus vecinos fuesen cada vez más poderosos, el hecho de que curiosamente, de que el enfrentamiento entre Rusia y Suecia les perjudicó, llevó a que literalmente todo el territorio polaco se lo repartiesen entre Rusia y Austria, desapareciendo Polonia como tal en 1795 y no volviendo a surgir como nación hasta 1918, con los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Si exceptuamos, eso sí, la creación del Gran Ducado de Varsovia por Napoleón, que tuvo, digamos, una existencia más bien breve. Bueno, aquí de todas maneras, no sé si lo podéis ver. Se ve exacto, en comparación de lo que se ve en el ordenador. Pero de todas maneras, pues luego ya cuando lo veáis en los apuntes, lo podéis ver de todas maneras, digamos que mejor. Pero bueno, de todas maneras, para que os hagáis una idea, en 1795, tras el último tercer reparto de Polonia, Vilnius pasó a ser una ciudad del Imperio Ruso, al igual que Varsovia. Cracovia era una ciudad del Imperio Austriaco y localidades como Danzig formaban parte de Prusia. De todas maneras, las relaciones internacionales de los Estados europeos no se limitaron simplemente al continente, sino que fueron más allá. Y de hecho, fue más importante el control de las rutas oceánicas, sobre todo las atlánticas, que la expansión territorial por Europa. Bueno, ¿por qué era clave el control de las rutas oceánicas? Pues tienen un gran valor estratégico para poder llevar a cabo el comercio de ultramar. El origen del Imperio Británico es diferente al español. En el caso del Imperio Español en América, ¿cómo se desarrolló en todos esos años? Pues los españoles conquistaron territorios
Y luego ya muy posteriormente pensaron en fórmulas de cómo ejercer el control administrativo y también el comercio con dichos territorios. Sin embargo, los británicos lo que pensaban era cómo poder comerciar. Por ello, luego ya posteriormente lo que tendrá lugar será la conquista de territorios. Les interesaba más controlar zonas clave y sobre todo que su flota pudiera navegar en paz, con lo cual se tenían que imponer a sus posibles adversarios. Y claro, ¿quiénes eran los adversarios de los británicos? Pues evidentemente pues todos los demás que tenían una marina de guerra, especialmente los holandeses, pero también los franceses y los españoles. Porque al fin y al cabo, otro país que contaba con una importante marina en la época eran los portugueses, pero al fin y al cabo el Reino Unido y los británicos eran aliados tradicionales y prácticamente nunca a lo largo de su historia han estado enfrentados. Bueno, ese control británico de los mares, sobre todo, tendrá lugar ya de manera definitiva tras la Guerra de los 7 Años y la Batalla de Trafalgar en 1805, pues vendrá, digamos, a constatar ya de manera indiscutible el dominio de la flota británica, muy superior pues, al resto de las marinas de guerra de la época. De todas maneras, para daros cuenta de la importancia que tenían las relaciones comerciales en aquel momento, pues cabe señalar la denominada como Guerra de Asiento o Guerra del Asiento, que ya de todas maneras la veremos más adelante, cuando veamos la historia de la España del siglo XVIII. Pero curiosamente, el origen de dicha guerra guarda relación con esos conflictos, con el comercio y el contrabando que existían por aquel entonces entre Europa y América. Y de hecho, pues aquí aparece reproducido pues, un grabado satírico, un panfleto inglés, donde se señala pues, de manera jocosa que mientras los españoles construyen castillos en el aire, los ingleses practican el comercio. Es decir, que mientras los españoles se dedican a fantasía, pues mientras tanto nosotros estamos ganando dinero. Bueno, cuando el Reino Unido se constituye como la primera potencia colonial en el mundo, es tras la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años, digamos que es lo más parecido que ha tenido lugar en la historia de la humanidad a las dos guerras mundiales, porque en ellas se enfrentaron las potencias europeas, no solo en el continente, sino también fuera de él, en los mares
pero también en sus territorios coloniales en América y en la India. Bueno, pues ¿cuál fue el origen de dicha guerra? Pues más que las rivalidades territoriales en Europa, fueron las rivalidades fruto de esa expansión colonial. Bueno, ¿quiénes se enfrentaron? Pues estos dos bancos que os menciono ahora. Pero bueno, fundamentalmente cabría señalar que estaba el bando encabezado por el Reino Unido y Rusia en el continente, y Francia y el Imperio Austriaco con sus respectivos aliados por otro. Bueno, en principio, estos segundos podría señalarse como aquellos que tenían una mejor posición. Eran más, podían contar con más tropas, digamos que se podían imponer, y sin embargo fueron los que perdieron la guerra. ¿Eso a qué se debió? Bueno, pues sobre todo, pues gracias a la pericia de los prusianos en Europa. Los prusianos, aliados con el ejército del electorado de Hannover, al fin y al cabo en aquel entonces los reyes del Reino Unido también eran soberanos en Alemania, pudieron derrotar a sus adversarios rusos, austriacos y franceses en el continente. Pero ya fuera de él, los ingleses lograron derrotar a los franceses en la India y también en Norteamérica, apoderándose de la colonia que tenían allí, en Quebec. Luego, además, también los británicos derrotaron a los españoles. España se embarcó en la guerra ya cuando los franceses estaban siendo claramente derrotados y, claro, sin estar preparados y teniendo los británicos superioridad, pues los españoles fueron vencidos. Lo cual, pues eso supuso pérdidas territoriales que en parte se restituyeron durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, de todas maneras hay una película que en parte, digamos que representa... Bueno. Ahora no sé qué pasa aquí. Si no... Bueno, pues hay una película que a mi juicio pues sirve muy bien para, digamos, sumergirnos en la sociedad, en la historia del siglo XVIII, que es la película Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, que además pues, se desarrolla en ese contexto de la segunda mitad del siglo XVIII, previo al estallido de la Revolución Francesa, y está pues basada en una novela picaresca del siglo XIX, situada en dicha época. Alguien de baja condición pues logra el ascenso en la sociedad de la época, pero como al fin y al cabo, digamos, es un advenedizo que no controla todos los elementos y por tanto está más sometido al azar, pues evidentemente, igual que sube, acaba teniendo su caída. Y bueno, pues yo la escena que quería representar pues está pues situada en la guerra de los 7 años, cuando el protagonista pues forma parte del ejército británico y por tanto se encuentra combatiendo a los británicos, a los franceses en suelo europeo. Luego ya posteriormente pasará a ser un soldado prusiano. Haría falta ser
Solo me quedan 100 ideas para darte. Esto ya noche a las cartas. Esa noche, porque no volveremos a vernos. Bueno, de todas maneras, esto luego Hay que nos va a permitir luego ya también el otro vídeo que yo os quiero enseñar, pues a ver cómo combatían estos ejércitos. Porque claro, hay algo que nos parece así muy chocante cuando vemos las películas ambientadas en esta época en el cual pues, los soldados los que van marchando y claro, pues van cayendo, digamos, mientras van formando la línea cuando les están disparando. Luego pues, esto también tenía su razón de ser, porque nosotros, viéndolo desde nuestro punto de vista, pues podemos pensar que si estaban locos o si eran masoquistas, para caminar directos hacia la muerte. De todas maneras, y aquí pues, haciendo un breve paréntesis, hay que señalar, de cierto modo, el hecho de que, curiosamente, el director hizo esta película porque en realidad lo que pretendía era hacer una película sobre Napoleón. Lo que pasa es que, evidentemente, la obra era tan ambiciosa, el presupuesto con el que tenía que contar era tan grande y que se vio obligado a abandonarlo. Pero eso sí, digamos que buscó, un proyecto más asequible, más fácil de realizar, más fácil a realizar. Bueno. Lo que no se les puede discutir es que iban a la guerra elegantísimos todos. Bueno, yo desde mi punto de vista, en las guerras napoleónicas nunca los ejércitos han ido más elegantes y mejor vestidos a que la ONU. Nunca, ¿no? Vamos, nunca en la historia de la humanidad. Podían acabar sin una pierna o sin la cabeza, pero eso sí, iban de punta blanca. Bueno, luego también, pues aquí tenéis esta pintura, donde además lo que reproduce es la conquista de Quebec por parte de los británicos, allá por 1759. Luego además, pues en el contexto de dicha guerra, en el continente norteamericano, pues también, pues, si tenéis interés podéis ver una película, que es la del último Mohicano, que es más reciente, ya de inicios de la década de los 90.
Los ingleses y franceses. También hay ingleses y franceses que contaban pues además con aliados no solo con los colonos sino también con tribus indígenas. Sí. Bien, hay que señalar otra cosa. Y es que curiosamente, pese a ese momento de expansión colonial y de crecimiento económico, hay un momento en el cual el Reino Unido entra en un momento, digamos, de crisis. Y es evidentemente por la independencia de los Estados Unidos. La independencia tuvo lugar por la propia expansión colonial y la aparición de monopolios comerciales. Pero por otro lado, y esto ya nos estamos antecediendo, lo veremos luego ya más adelante, hay que señalar que están presentes los ideales ilustrados, entendido esto como la ideología propia de la burguesía del siglo XVIII. Bueno, la guerra de independencia de los Estados Unidos tiene sus raíces precisamente en la colonización de dicho territorio. Esto tuvo lugar a partir de los inicios del siglo XVII, cuando empezaron a llegar a las costas del este de los actuales Estados Unidos los llamados peregrinos. ¿Estos quiénes eran? Pues eran protestantes que en ese momento eran perseguidos o se sentían perseguidos por la corona británica, con lo cual optaron por embarcarse y llevar a cabo sus asentamientos en dicha zona, constituyendo las denominadas como 13 colonias. Así que claro, curiosamente pues se formaron, digamos, esos asentamientos sobre los cuales la corona buscó luego ya con posterioridad fórmulas de control. Pero claro, se daba una circunstancia muy singular, y es que claro, sobre esos asentamientos existía un monopolio comercial. También se cobraban impuestos. Y claro, la presión fiscal no solo aumentó con la Guerra de los 7 años, donde también se formaron milicias para combatir al lado de las tropas británicas, sino también después de la guerra, para sufragar los gastos militares derivados de ello.
Claro, ¿qué problema existía? Bueno, pues estos descendientes de colonos pues reivindicaban sus derechos, porque claro, los impuestos ¿dónde se aprobaban? En el Parlamento británico. ¿Estaban representados los colonos allí? No. Así que claro, si querían subirles los impuestos, el Parlamento no tenía problemas. Ya, no sé. Si se quejan nos va a dar igual, y además esto es perfectamente legal. Al fin y al cabo, el orden constitucional británico es garantista, todo se hace con arreglo a la ley, prácticamente desde la Edad Media. Claro, en ese sentido, pues los habitantes de las llamadas 13 colonias, realmente los 13 estados, uno de los Estados Unidos, protestaron. La situación fue cada vez más tensa hasta que, evidentemente, acabó estallando la guerra, teniendo lugar, pues como casus belli, el motín del Té de agosto, cuando el cargamento del barco perteneciente a la Compañía de las Indias Orientales fue arrojado por la borda por unos bostonianos que se habían disfrazado de indios. Aunque los autores de las protestas fueron represaliados, protestas de ese tipo se fueron reproduciendo por otras ciudades norteamericanas, de ahí que finalmente acabará estallando la guerra. Bueno, vamos a ver un vídeo sobre esto a continuación. Si tu hijo necesita ayuda con las clases y quieres ayudarlo, recurre a GoStudent. Porque... En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario.
Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios mojados y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Vas a opositar, pero tu memoria ya no es lo que era. Si piensas esto, quiero decirte que te han mentido, que no te engañes.
Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Bueno, de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1775 y 1781, pues cabe señalar que los rebeldes independentistas finalmente lograron la victoria, y esto se debió pues, a tres circunstancias. En primer lugar, y esto era algo que en parte le había sucedido al Reino Unido durante la Guerra de los 7 años, y durante esta guerra vino a suceder, y es que tenía que mantener a un numeroso ejército lejos de las islas y en un territorio hostil, con lo cual pues esto suponía una enorme dificultad para sus movimientos y para imponerse a sus adversarios. Con lo cual pues su superioridad inicial quedó desde muy pronto menguada.
En segundo lugar, hay que citar el hecho de que Estados Unidos, los rebeldes norteamericanos supieron armar muy rápidamente su propio ejército, gracias pues, muy especialmente al liderazgo de George Washington, un militar que había combatido en la Guerra de los 7 años y que contaba pues, con una amplia experiencia. Inicialmente, los norteamericanos recurrieron a la guerra de guerrillas para no tener que enfrentarse en campo abierto, pero en muy poco tiempo lograron constituir un ejército que podía enfrentarse en campo abierto de manera exitosa a los británicos, y esto lo consiguieron en la batalla de Saratoga. En ese momento, los británicos cesan sus ofensivas y optan más por tácticas más conservadoras para frenar el posible empuje norteamericano. Y luego, ya en tercer lugar, y esto también resulta decisivo, cabe señalar la importancia de la participación de Francia, España y las Provincias Unidas en la guerra, ya que buscaban resarcirse de sus reveses militares a lo largo del siglo XVIII frente al Reino Unido. Claro, por ello, pues cabe citar el papel del Marqués de Lafayette. Bueno, yo no sé si hay un enlace por aquí. No sé si se menciona en algún momento. Bueno, el caso es que Lafayette era un joven noble francés, imbuido también de los ideales de la Ilustración. De hecho, pues llegará a tener pues, un papel importante en los inicios de la Revolución Francesa. Y que decidió, pues, poco más o menos que por su cuenta y riesgo, pues embarcarse hacia América para ponerse al servicio de George Washington con un pequeño ejército. El éxito de George Washington pues, propició que el monarca francés Luis XV enviara más tropas y apoyara en tierra a los rebeldes norteamericanos. En el caso español la situación fue algo diferente, y es que el objetivo fundamental, digamos, era recuperar territorios que habían formado parte del Imperio Colonial Español. Así que, por tanto, lo que hicieron los españoles fue combatir en estos territorios distrayendo tropas británicas. En ese sentido, pues sobre todo, pues cabe citar el caso de Bernardo de Gálvez, que combatió a los británicos y cuya figura pues, es reconocida en Estados Unidos, hasta tal punto que hay una ciudad dedicada en su honor, la localidad tejana de Galveston. Y luego ya, pues en tercer lugar, los holandeses podían contar con su flota y por tanto eso les permitía bloquear las costas norteamericanas junto con los franceses para evitar la llegada de suministros y de refuerzos a los británicos. Con lo cual, pues en 1781 pues, tuvo lugar la batalla final, la batalla de Yorktown, en la cual los británicos se tuvieron que rendir y, claro, en ese momento pues se tuvieron que abrir las correspondientes negociaciones para la firma del Tratado de Versalles de 1783, en el cual el Reino Unido venía a reconocer la independencia de los Estados Unidos, la cual había sido declarada 7 años antes en Filadelfia por el Congreso Continental.
Por cierto, la de independencia fue declarada el 4 de julio, con lo cual la fiesta nacional de Estados Unidos es en dicha fecha. En el 76, ¿no? Porque luego... Sí, en 1776. En el Congreso Continental estaban presentes representantes de las 13 colonias, el cual fue el germen del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, dicha independencia pues, se representa en este lienzo donde aparecen pues, los representantes, pues, destacando además al propio John Adams, a Thomas Jefferson y a Benjamin Franklin. Es decir, aquí pues, el segundo y el tercer presidente de los Estados Unidos. Más curiosamente, Adams y Jefferson murieron el mismo día. Luego también tengo que citar una cosa, el primer embajador en Francia, el responsable de la firma del Tratado de Versalles, fue John Adams, y el le reemplazó fue Thomas Jefferson, que vivió en parte los acontecimientos de la Revolución Francesa, si no recuerdo mal. Además, pues entre otras cosas, pues es señalado como el introductor de la gastronomía y de los vinos franceses en Estados Unidos. Bueno, la independencia, y esto también es relevante señalarlo, trajo consigo una nueva forma de gobierno establecida en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, la cual sigue de todas maneras en vigor. En Estados Unidos no se han aprobado diferentes constituciones, sino lo que se ha hecho ha sido modificarlas mediante enmiendas. Bueno, la Constitución norteamericana fue la primera constitución del mundo y estaba inspirada en los ideales de la Ilustración, pero también en el sistema legal británico. Es decir, que en cierto modo se inspiran en las instituciones británicas, pero en vez de constituir una monarquía lo que hace es crear una república. ¿Qué es lo que reconoce la Constitución de los Estados Unidos? Aparte de una serie de derechos y libertades de los ciudadanos, pues crea una serie de instituciones en las cuales se establece la división de poderes. El poder ejecutivo recae sobre el presidente, que al mismo tiempo es el jefe del Estado. El poder judicial recaía sobre los tribunales de justicia, en cuya cúspide estaba el Tribunal Supremo.
y el poder legislativo recaía sobre dos cámaras que constituían el Congreso norteamericano, a imitación, por cierto, del modelo parlamentario británico. Por un lado, una Cámara de Representantes y por otro lado, el Senado. A su vez, en Estados Unidos se creaba un sistema federal. Los territorios, es decir, los estados, contaban con sus propias instituciones y amplias competencias, en comparación con el llamado poder federal. Así, claro, pues dentro de cada estado de los Estados Unidos, pues ¿con quién nos vamos a encontrar? Pues con un responsable de la administración que es el gobernador, su propia Cámara Legislativa, sus tribunales de justicia, y a todo ello pues también hay que sumar pues que hay diferentes cuerpos policiales correspondientes a cada condado, que es decir, cada parte de cada estado, también con su propia milicia, que es la llamada Guardia Nacional, y también pues con leyes e instituciones propias. ¿Cómo eran estas leyes? Bueno, pues teniendo en cuenta de que no podían vulnerar la Constitución, pues se legislaban sobre diferentes aspectos, hasta tal punto que en Estados Unidos, y esto pues era el problema que lleva la guerra de secesión, había estados donde era legal la esclavitud y otros donde no lo era. Claro, la Constitución de todas maneras en principio en Estados Unidos era legal porque, claro, muchos de los que habían participado en la guerra, pues eran terratenientes que tenían pues sus campos de cultivo, sus plantaciones, y por tanto, pues como la mano de obra barata que había en el campo por aquel entonces en el continente americano era la mano de obra esclava, pues personajes como George Washington, que tenéis ahí a la derecha, o Thomas Jefferson, tenían a sus propios esclavos, porque de todas maneras esto también había que señalarlo. En ciertas ocasiones, pues los dueños de estos esclavos, y sobre todo pues cuando estaban ya en las últimas, cuando estaban a punto de morir, en su testamento determinaban que estos fueran liberados. Con ello, pues se aprobó la Constitución de los Estados Unidos y en 1788 se celebran elecciones presidenciales. Hasta entonces el cargo de presidente había sido ocupado interinamente. Con ello, pues el primer presidente norteamericano será George Washington, de origen virginiano. Bueno, luego a la derecha, que ya sé que de todas maneras no lo podéis apreciar muy bien, aquí está la primera página de la Constitución de los Estados Unidos, el manuscrito original, lo cual está encabezada por su célebre frase "The people", nosotros el pueblo. Claro, ya está aquí, pues a continuación, pues comienza pues el artículo primero.
mencionar también que la independencia norteamericana fue clave para dos cosas. Bueno, evidentemente, pues los independentistas en América Latina tenían como modelo a los propios Estados Unidos. Consideraban que si los norteamericanos se habían podido independizar del Reino Unido, pues ¿por qué no iban a poder ser ellos libres y responsables de su propio gobierno y no depender del dominio colonial de españoles o portugueses, bueno, y también franceses en el caso de los haitianos? Pero por otro lado, también la independencia de los Estados Unidos será clave para entender el desarrollo de la Revolución Francesa, porque los revolucionarios franceses comprueban que una nueva forma de gobierno, inspirada en los ideales de la Ilustración, se había podido llevar a cabo y que por tanto una monarquía absoluta como la francesa podía ser reemplazada por una forma de gobierno en la que estuvieran presentes el concepto de la separación de poderes y de la soberanía nacional. Bueno, aquí tenéis una imagen que reproduce pues quizá pues, el acontecimiento clave y más conocido de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que tuvo lugar el 14 de julio de 1789. El levantamiento popular de los parisinos que llevó a la toma de esta fortaleza, que a la vez era un presidio real, y que evidentemente, como ya veremos luego más adelante, pues no fue el hecho que, digamos, supuso el inicio de la revolución, pero desde luego que fue el acontecimiento que hizo que ésta no diese, digamos, marcha atrás. El hecho que, digamos, acelera los acontecimientos y que por tanto hace que, digamos, el desarrollo inicial de la misma, que se había estado limitando, digamos, a discusiones por parte de los representantes políticos, vaya a las calles y que sea, pues, por tanto, también un fenómeno popular. Bueno, ya acerca de la Revolución Francesa, pues ya la veremos más detenidamente en la clase del próximo día, ya la semana que viene.